Sí, Señor, tenemos hambre de ti, tenemos hambre de su presencia, tenemos hambre de su gloria en estos días. Aleluya, hermanos amados. Bendiciones, benditos ustedes, amigos del Facebook, del YouTube, que también se disponen hoy a ver y escuchar sobre todo este video. Bien, hermanos, Casas de Restauración, qué importante esta alabanza que hemos escuchado en su última parte. Realmente necesitamos en estos días el Kabod del Padre, su presencia. Necesitamos su Shekinah, su gloria en nuestras vidas. Y hoy justamente teníamos que compartir el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, pero la majestad del Espíritu Santo siempre como ayudador para nuestras vidas, y esto se pueda compartir. Hoy vamos a hacer un intervalo y vamos a compartir la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué hay escondido o qué anduvo escondido en una de estas festividades principales que Yahweh, Dios Todopoderoso, demandaba a su pueblo? Y cuando digo su pueblo, no solo debemos entender al pueblo de Israel, ¿no?, como vamos a entender hoy día. Bien, entonces, como siempre digo, que hoy el Espíritu Santo esté trayendo entendimiento y sabiduría a fin de comprender y compartir este tema, porque hoy la Iglesia Apostólica de Restauración estamos celebrando la fiesta de Pentecostés a la luz de las Escrituras y del Nuevo Testamento. Vamos entonces, tenga su lapicera, su cuadernillo de notas, porque tocaremos algunos pasajes. Bien, ¿qué hay escondido en la fiesta de Pentecostés? ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Y quisiera comenzar con un pasaje, con un capítulo muy breve del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo aquí en Romanos 11. El contexto de ese capítulo es, y él comienza con una pregunta, diciéndole a la iglesia cristiana que estaba en Roma. Y comenzaba este capítulo así: ¿habrá desechado Dios a su pueblo? Y sigue: indudablemente que no. Dios, Yahweh, no ha olvidado a Israel. Y sigue describiéndose en ese capítulo que ha venido a Israel una ceguera espiritual y temporal. Es bien importante en su corazón. No es total, porque hoy, a pesar de que Israel en estos días atraviesa también por no aceptar, muchísimos judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero a pesar de eso, mire usted,
Israel es un pueblo prometido, es un pueblo con promesas, y hasta el día de hoy Dios ama a este pueblo, a pesar de las cosas, de los eventos, de la religiosidad que se mueve allí. Usted debe saber que Israel actualmente tiene como religión el judaísmo, ¿no? Que se basan en la Torá, que se basan en el Antiguo Testamento. Pero muchísimos de ellos, han cambiado algunos contenido de la Escritura a fin de que prevalezca la religiosidad y el judaísmo que se moviliza allí en Israel. Entonces, esta ceguera espiritual temporal que hay en el corazón de Israel tiene una particularidad, hermano amado. ¿Cuál es esa particularidad? Y dice en ese mismo capítulo, a fin que los gentiles, tanto usted como yo que nos encontramos aquí en Occidente, seamos salvos. Que tengamos esa oportunidad de ser rescatados, esa oportunidad de que nuestra vida no esté caminando en los caminos que anduvo. Es así que hoy, y tenemos que decirlo, lamentablemente, la iglesia cristiana de hoy no ha entendido que debemos bendecir a Israel. Debemos orar por la paz que hay en Jerusalén. Y esto no es avalar lo que hoy se puede estar sucediendo en Israel, el judaísmo, no, porque es un mandato bíblico que Dios nos da, que oremos por su pueblo, que oremos por la paz de su pueblo, porque estamos viendo en el libro de Apocalipsis ya en la medida que estamos avanzando, que Dios tiene un plan con Israel, porque es allí, escuche bien, es allí donde cuando venga Jesús el Mesías, Él se posará, dice el libro de Ezequiel, Él se posará en el monte de los olivos y partirá ese monte en dos. Entonces, Él no va a venir a otra nación. Israel nació en una hora, dice el libro de Isaías, en una hora. Y cuando Israel era en el Antiguo Testamento, fue la única nación que Dios, escuche bien, que Dios le puso límites, que indudablemente al día de hoy ha perdido algunas regiones, pero ha sido la única nación en toda la historia global del mundo que Dios le puso límites y nació en una hora, dice el libro de Isaías. Entonces, la iglesia cristiana de hoy no puede suplantar, tampoco la puede ignorar. Hay muchas iglesias cristianas, cristianos, que cuando tú le hablas de Israel, no quieren oír de Israel. Entonces, ya hemos dicho qué espíritu se mueve en ese evento. Entonces, nosotros en estos días
tenemos que ser muy prudentes. Tenemos nosotros que, como hemos dicho, hay mucho pregonar de volver a la raíz. Nosotros no tenemos que volver a la raíz, tenemos que volver a las escrituras, porque las escrituras hablan y siguen hablando y seguirán hablando como el único fundamento de lo que uno quiere expresar. Lo que sí, es más, a Israel se le dio los pactos y las promesas, ¿no? Abraham fue el padre de la fe, y a él se le dijo que en él iba a tener una descendencia y una nación se iba a levantar en él, que es Israel. Habla también el apóstol Pablo del árbol de olivo, donde hay dos tipos de ramas: la rama natural, que son los judíos, y la rama silvestre, que somos nosotros los gentiles. Esa es la Israel espiritual. Esa es la Israel espiritual que ha aceptado, escuche bien, a Jesús como su Salvador, como su Mesías, como el Cristo. Entonces, no podemos nosotros sustituir, ni mucho menos desplazar al pueblo de Israel, porque Dios le dijo a Abraham: benditos los que te bendigan y malditos los que os maldicen. Cuidado, hermano amado, de no amar a Israel, de no estar orando por Israel. Hay una sentencia espiritual allí. Por eso es el fin de este ministerio, buscar en el corazón de hombres y mujeres que empiecen a amar a Dios. Yo a veces, cuando veo algunos videos sobre Jerusalén, donde hay judíos allí caminando por ciertos lugares, sus avenidas, yo los veo de otra forma. Yo digo, por la ceguera espiritual de ese judío, por no aceptar a Jesús aún como el Mesías, ese judío que va a tener un destino indudablemente, por ese judío, usted y yo podemos tener el don de la salvación. Como que hay un sacrificio de esta gente judía, de esos judíos. Por eso a un judío hay que verlo hoy no solamente como alguien separado, ni mucho menos estar haciendo bromas. Hay que respetarlos. Hay que orar por sus vidas. Hay que orar que el evangelio del reino les llegue a su vida, como ya viene ocurriendo. Pero son muy pocos, pero está ocurriendo. Entonces, es más, en Gálatas 3:14, el apóstol Pablo nos dice allí lo cual nos hace la rama silvestre, porque el judío es la rama natural del árbol de olivo. ¿Qué nos hace ser la rama silvestre? Injertada en el olivo, en la Israel espiritual. En Gálatas 3:14 dice el apóstol Pablo que para que las bendiciones de Abraham vengan sobre los gentiles, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y así como el judío en la primera iglesia del libro de los Hechos recibió el Espíritu Santo, los gentiles también lo recibieron. Fueron injertados. Los gentiles somos la rama silvestre. En ningún momento Dios desechó a la rama natural. Por eso hoy tenemos nosotros que entender la fiesta del Pentecostés.
La fiesta del Pentecostés, Deuteronomio nos habla de que son una de las 3 fiestas principales que Dios demandó a su pueblo. Usted y yo somos su pueblo. Pero hoy somos el pueblo espiritual. Aquí lo que vamos a leer es el pueblo natural, el pueblo físico. Y esas 3 fiestas principales tenían un fin. Que 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén, porque Dios ahí quería tener un acercamiento con ellos, un contacto con ellos. Estas fiestas eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Esas eran las 3 fiestas principales. Hay otras fiestas, pero estas 3 eran las principales que Dios demandaba a que su pueblo suba a Jerusalén para tener un encuentro con ellos. Así que si las bendiciones de Abraham nos alcanzan a nosotros los gentiles por medio de Cristo, entonces tenemos un llamado nosotros como el pueblo de Dios espiritual en estos días a hacer lo que es permanente a través de las generaciones. Vamos al libro de Levíticos rápidamente, capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 15 al 21. Aquí usted tiene que darse cuenta que hay 3 elementos importantes que debe haber en un templo, en el templo físico, ¿no? En un templo. Levíticos 23 del 15 al 21. Atento con esos 3 elementos. Es muy importante porque eso marca y descubre lo que está escondido dentro de la fiesta de Pentecostés. Dice: a partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas después de ese día. Hasta después de la 7ª semana, contarán 50 días y presentarán ofrenda cereal tierno a Yahweh. De su morada traigan para el pan de la presencia 2 panes de 2 décimas, de un efa de flor de harina, serán cocidos con levadura, serán las primicias para Yahweh. Primer elemento, primicias para Yahweh. Ofrecerán junto con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán en holocausto completo a Yahweh, con su ofrenda de cereal y con su ofrenda de libación. Ofrenda de olor grato a Yahweh. Sacrificarán también un cabrito como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como ofrenda de sacrificio de paz. Atención con el cabrito como ofrenda por el pecado. 20. Aquí viene el segundo elemento que Dios demandaba esté en el templo. El sacerdote los dedicará junto con el pan de las primicias y con los 2 corderos como ofrenda ante Yahweh. Serán consagrados en presencia de Yahweh. Tercer elemento, presencia de Dios, presencia de Yahweh. Primicias para Yahweh, el sacerdote y presencia de Yahweh. Son 3 elementos. Dice, para el sacerdote. Ese mismo día proclamarán convocación santa, no harán ningún trabajo de servidumbre, será estatuto permanente a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Este es un llamado para la rama natural, el judío, y es un llamado para la rama silvestre, el gentil. Porque ambos
están conectadas al árbol de olivo, a la Israel espiritual, no a la física que hoy físicamente está como nación. Ahora miren ustedes qué está escondido aquí en esta festividad. Allí vamos. Tome nota. Que el Espíritu Santo le permita entender, hermano amado, porque las Escrituras hablan. El tema es entenderlo y que la sabiduría de Dios nos permita aplicarlo. Cuando el Señor Jesús resucitó, ya sabe usted el evento, dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que Él estuvo 40 días enseñándole a sus apóstoles el tema del reino de Dios. Y les dijo: muchachos, no se vayan de Jerusalén, porque estén muy expectantes de la promesa del Padre, es decir, de la venida del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cuántos días? ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo sobre la vida de sus discípulos? ¿Cuándo fue? ¿Fue después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Mire usted, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 6, Hechos 2, capítulo del 1 al 6, ¿qué dice? Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, es decir, según Levíticos, cuando se cumplieron las 7 semanas. ¿Y qué nos dice allí en el versículo 16 de Levíticos 23? ¿No? Dice: contarás 50 días, ¿no? Y en esos 50 días, las primicias de Yahweh serán, ¿no? Cuando uno lee el versículo 17, ¿no? Habla de los panes de efa y de flor de harina, que eran 2 panes, ¿no? Entonces, dice: estas serán las primicias para Yahweh. Hechos nos dice en el capítulo 2, cuando se cumplieron los días de Pentecostés. Es decir, recuerde usted que el Señor Jesús estuvo por 40 días. Ya algunos se van dando cuenta a dónde voy. Por 40 días estuvo enseñándoles el Evangelio del Reino y les dijo: no se vayan de Jerusalén, estén expectantes porque la venida del Espíritu Santo viene. Y vino después de 10 días. 40 días les habló del reino. Cuando se cumplió el Pentecostés, fueron 50. Ahí están las 7 semanas. Ahí están los 50 días. Entonces quiere decir que después que ascendió el Señor Jesucristo, al 10º día vino, ¿no? Nos comenta Hechos 2, del 1 al 6, que súbitamente, dice, vino del cielo un estruendo semejante a un viento recio, no como los que vienen hoy por San Miguel o por sus casas, vientos recios, sino que yo me imagino habrá sido un torrente, un sonido como de viento recio, ¿no? El cual llenó, dice, toda la casa. ¿Y qué casa? Ellos estaban en el aposento alto, que está a la mitad del monte de Sión, frente al monte de los Olivos, allí en Jerusalén. Y aquí, en esta casa,
en este aposento alto ocurrieron acontecimientos antes de la venida del Espíritu Santo sobre los 120. Ahí fue la última cena. Allí fue el lugar donde Jesús se presentó cuando resucitó sobre sus apóstoles. Y allí, ya ustedes saben, ese suceso de Tomás en su incredulidad, allí fue en esa casa. Y 3, indudablemente en esta casa, en este aposento alto, ocurrió esa visitación, ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada uno de los 120 discípulos que estaban allí. Y es allí donde el Espíritu Santo son las primicias de Dios. Es la primicia de Dios. Quiere decir que los 120 discípulos recibieron la primicia de Yahweh, la que habla Levíticos 23. Ahora mire usted, ese derramamiento del Espíritu Santo, esa palabra derramamiento, y aquí voy, gracias al Espíritu Santo, que vamos a escuchar algo que usted no ha escuchado hasta ahora. Esa palabra derramamiento en el hebreo significa hablar, testificar. El Espíritu Santo vino sobre la vida de los 120 discípulos a fin de que hablen y testifiquen el Evangelio del Reino. Todas las epístolas que conocemos, el libro de los Hechos, antes de Apocalipsis, tenía ese fin. Y es así justamente que los apóstoles comenzaron a escribir sus epístolas a diferentes iglesias o congregaciones que estaban en diversas ciudades del mundo de ese tiempo. Entonces, vamos ahora. Mucho hoy se habla de un segundo derramamiento del Espíritu Santo. Y eso yo les hablé también, recuerde usted, cuando ahí por el 2020, un proyecto Volvamos a Él Hoy, le aconsejo que lo revise, está allí en el canal del YouTube del ministerio, y vea usted allí sobre todo ese capítulo de el derramamiento, el segundo derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué es ese derramamiento del Espíritu Santo? Es ahí donde vamos, pero vamos a entender algo. Vamos a entender algo a través de lo que hoy viene ocurriendo. Hoy, 2022. En cuanto a estas celebraciones, ¿cómo es que la vienen celebrando hoy? ¿Cómo lo viene celebrando Israel hoy? ¿Cómo lo viene celebrando la iglesia cristiana de hoy? Para ello, vamos a ver las referencias de cómo se celebró en el primer templo. Acuérdense que el primer templo fue de Salomón, ¿no es cierto? Para ello, me he permitido, voy a compartirles una imagen, ¿no? Mis hermanos del YouTube, es un privilegio de los cultos en vivo. Ahí está, ve usted esta imagen, ¿no? En el primer templo de Salomón, que lo edificó, aquí estaban lo que habla las primicias, ¿no? Las primicias de Yahweh, que eran los panes, que eran los cereales.
aquí estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, el segundo elemento del templo. Y este sumo sacerdote era quien aplicaba todo lo que la ley, todo lo que la Torá le indicaba en cuanto a los sacrificios, inclusive de un cordero. Aquí, ¿qué cosa se encuentra? Mire que ya estamos viendo las primicias de Yahweh. Aquí estamos viendo al sacerdote, segundo elemento. Y aquí estaba el arca del pacto, que era tipo de la presencia del Dios Todopoderoso. Era la presencia de Yahweh. Aquí están los tres elementos concurrentes en el primer templo de Salomón. ¿Qué pasó después? Ya usted sabe que el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Y ya después, ahí permítanme volver nuevamente, aleluya. Es así que el segundo templo, ¿no?, fue levantado por Herodes. Ya usted recordará que en uno de los capítulos hemos tocado el 11 específicamente sobre el templo, sobre ese segundo templo que fue levantado por Herodes y majestuosamente levantado. Era muy atrayente para los judíos de ese tiempo, inclusive para los gentiles de los alrededores que iban, ¿no? Y en ese segundo templo de Herodes habían hecho un espacio para que los gentiles vayan, visiten y oren inclusive, porque no podían ingresar a los lugares que era exclusivo para los sacerdotes. Pero ¿qué pasaba en este segundo templo? Tenían los tres elementos, cumplían con el primer elemento, primicias, juntaban los cereales, ¿no? Sacerdote. Allí sí había un judío que no era. ¿Por qué? Porque los levitas habían desaparecido por un momento. La única tribu que quedaba en esos momentos era la tribu de Judá. Entonces, recuerde usted que el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Y en esos momentos del segundo templo de Herodes no había levitas. Por lo tanto, ponían a un sacerdote fariseo como el sumo sacerdote. Es más, había presencia de Yahweh. Ya no había arca del pacto. Había un tipo del arca del pacto, pero en ese templo, en ese segundo templo de Herodes, ya no había presencia de Dios. ¿Qué pasa allí? Como los judíos de ese tiempo, escuche bien, como los judíos de ese tiempo no tenían el tabernáculo o el arca del pacto que simbolizara la presencia de Dios, no había presencia de Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo sustituyeron eso? ¿Cómo cambiaron lo que Levíticos 23 decía? Ellos dijeron, bueno, la presencia de Dios van a ser las tablas que recibió Moisés en el monte Sinaí. Más o menos, si usted me permite, le voy a compartir una imagen, ¿no? Aquí está. Aquí Moisés recibiendo en el monte Sinaí
las tablas. Entonces, como el judío de esos tiempos de Herodes, no tenían el arca del pacto con la presencia de Dios, dijeron, bueno, pongamos como presencia de Dios las tablas. Y escribieron los 10 mandamientos. Eso era para ellos la presencia. Lamentablemente, hermano amado, esto es tradición. Esto es judaísmo. Y lamentablemente hoy ha trascendido esto a muchas iglesias mesiánicas aquí en Occidente. Tienen ese concepto. Y cuando celebran la fiesta de Pentecostés, dicen, la presencia de Yahweh son las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí, y hacen una copia, una piedra, y escriben ahí en idioma hebreo los 10 mandamientos. Eso es presencia de Yahweh para ellos. Indudablemente eso es un error. Un error. Así lo dice Levíticos 23. No habla de que las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí sustituyan la presencia de Dios. Es más lamentable también que la iglesia cristiana de Occidente, cuando celebran, escuche bien, cuando celebran la fiesta de Pentecostés, celebran bajo este rito, bajo esta religiosidad, bajo este judaísmo que considera el segundo templo. Hoy hay muchos famosos respetables, y con toda consideración lo digo, que la presencia de Dios es las tablas del monte Sinaí. Que como no hay arca del pacto, no hay presencia, les ha invadido esa enseñanza y lo dan a entender, lo enseñan, lo divulgan, páginas sociales, WhatsApp. Es lamentable, porque no se entendió qué es el templo de Dios. Este segundo templo, y ya estamos terminando, ustedes saben que fue destruido el año 73 después de Cristo. El emperador Tito fue el que destruyó, pero es un emperador Adriano que por el año 135 después de Cristo comenzó a perseguir a todos los judíos. Ahí comenzó la diáspora. Es así que esa diáspora tuvo un término el 14 de mayo de 1948, cuando se establece, se formaliza la constitución de la nación de Israel. Y es ahí que empieza nuevamente el retorno de los judíos a Israel. Israel recupera Jerusalén el 10 de mayo de 1967, Jerusalén como su capital. Que hoy, indudablemente, Israel no goza de la plenitud de que Jerusalén sea su capital. Y ese es un tema muy amplio. Hoy, 2022, la Israel de hoy
con la excepción de poquísimos verdaderos judíos mesiánicos, son muy pocos, lo celebran correctamente. ¿Cómo correctamente? Ahora vamos a pasar a decir cómo, que es algo que este ministerio dio luz. Pero usted sabe que siempre la luz a veces no es entendida, a veces es ignorada. ¿Por qué? Porque va en contra de un sistema teológico de algún famoso respetable, de algún predicador, de algún movimiento cristiano, como afecta. Eso es ignorar. ¿Qué ocurre hoy? Hoy estamos entendiendo algo importante. A la luz de Levíticos 23, ese era el templo físico. Pero hoy debemos entender qué es el templo y quién es el templo. Recuerde que Levíticos nos da 3 elementos que debe haber en un templo: primicia, sumo sacerdote y presencia de Dios. 3 elementos que deben haber en un templo. Hoy 2022, algo que ya hemos compartido desde el 2020, hoy con más frescura. ¿Cuál es la primicia hoy? Mire usted, ¿cuál es la primicia de Dios? Ya lo hemos visto más arriba. La primicia es el Espíritu Santo. Esa es la primicia de Dios. Romanos 8:23 nos lo afirma eso. Romanos 8:23 dice: nosotros tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu es nuestra primicia. Y aquí lo digo mejor después. Sumo sacerdote. Hoy hay sumo sacerdote. Muchos dirán, pero ¿dónde está? No lo veo. Es que usted no lo va a ver. Usted tiene que entenderlo. Primera de Corintios nos dice que Jesús el Mesías es nuestra Pascua, ¿no? ¿Quién es el sumo sacerdote? El libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice que tenemos sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del trono de la majestad del cielo. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Mesías. No lo vamos a ver, pero Él es el sumo sacerdote. Dice, Él es el ministro del santuario, del verdadero tabernáculo, del verdadero templo, del cual habla Ezequiel también. En Romanos 12:1 se nos dice que nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional, ¿no? Nuestro cuerpo debemos ofrecerlo en sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. Sí, pero ¿y la presencia de Dios? La presencia de Dios indudablemente
según la figura de lo que se vio en el cielo y se hizo en la tierra físicamente, ahí en Levíticos 23, habla de un templo espiritual. Primera de Corintios 3:16 dice algo. ¿Acaso vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si hay un templo, en todo templo hay un altar. En nosotros hay un altar. Y de ese altar habla Primera de Pedro 2:5. Vamos a leer. Primera de Pedro 2:5. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados, escuche bien, y sean templos espirituales. ¿Qué dijo que somos? Templos espirituales. Si somos templos espirituales, el Espíritu Santo está en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice más, que debemos ser sacerdotes santos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptos ante Dios por medio de Jesucristo. Hay un sumo sacerdote, pero también hay sacerdotes. Y aquí no, ese término levitas no, hermano amado. Porque dice las Escrituras que los levitas fueron imperfectos y nosotros en el Cristo, en el Mesías, caminamos de tiempo en tiempo, de año en año y avanzamos a la perfección. Entonces, tenemos que ofrecer como sacerdotes sacrificios espirituales, sacrificar nuestra vida, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos. Sacrificio vivo, santo, ese es nuestro culto racional. Un culto racional es cuando nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo, entonces, ¿dónde se sacrifica? En el altar. Y el altar que está en nosotros debe de tener presencia. Aleluya. Entonces, ¿debemos celebrar la fiesta de Pentecostés? Por supuesto que sí, amado hermano. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Sí, debemos celebrarlo no como el judaísmo, debemos celebrarlo como el Nuevo Testamento nos dice. Acuérdense lo que dijimos en el domingo pasado, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. La ley y los profetas y el Mesías son la palabra del testimonio. Gálatas 3, del 28 al 29. No hay pues judío ni gentil. 28, 29. No hay pues judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo. Aleluya. La rama natural y la rama silvestre. Y si ustedes son del Cristo, son por tanto
simiente de Abraham. Aleluya. Y herederos de acuerdo a la promesa. Comenzamos con una alabanza, unidad en el Espíritu. Hermano amado, la simiente de Abraham hoy es la rama natural, el judío, el verdadero judío mesiánico que ha entendido, como ya creo que les he compartido, he podido confirmar que hay poquísimos verdaderos judíos mesiánicos, pastores allá en Jerusalén, que también tienen esta revelación de 1 de Corintios 3:16 y de 1 de Pedro 2:5, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque mientras hoy, 2022, Israel espera, el mundo espera un tercer templo. Y ya hemos dicho que ese tercer templo tendrá primicia. Los cereales. Tendrá como que ya hay sacerdotes. No sé si habrán levitas ahí. Dice que tienen ya el arca del pacto. Y acuérdense que este tercer templo va a ser edificado cuando el anticristo se manifiesta en los 3 años y medio primeros y hará pactos con muchos, nos dice el libro de Daniel. Y uno de los pactos será que se construya a inicios de estos 3 años y medio iniciales este tercer templo, que indudablemente tendrá un impacto en el mundo, tendrá un impacto en muchos cristianos y habrá también mucha confusión. En ese templo se descarta frente a las Escrituras que allí vaya a estar la gloria de Dios. Ahí no va a estar el Kabob ni la Shekinah, ni la presencia ni la gloria de Dios, porque la Shekinah y el Kabob de Dios ya está en muchos templos, en muchos creyentes que hoy han entendido que son templo del Espíritu Santo, que hay un sumo sacerdote, que son un altar y hay presencia. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por eso hoy, ¿cómo es nuestra celebración de Pentecostés? Nuestra celebración de Pentecostés es la siguiente. Señor, en el primer derramamiento del Espíritu Santo era para hablar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero hoy, Señor, escuche bien, hermano amado, este segundo derramamiento del Espíritu Santo es para comenzar a hablar lo que Jesús, el Mesías, habló ahí en Mateo 24. Entonces, este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El contexto de ese Mateo 24 era esos 2 grandes eventos que están por suceder en esta última generación: la gran tribulación y el gran juicio de Dios, porque el Señor Jesús dijo: no pasará esta generación, no pasará esta generación, y estos eventos tienen que ocurrir. Entonces, se tiene que proclamar este evangelio del reino, se tiene que proclamar, se tiene que enseñar el libro de Apocalipsis para que todas las naciones conozcan lo que Dios hará en esta última generación. Y también indudablemente se compartirá el evangelio de salvación, porque habrá gente, habrá familias que Dios dispondrá sus corazones
para que no solamente acepten salvación, sino que les sea de testimonio estos dos grandes eventos que van a comenzar a ocurrir en breve, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. ¡Aleluya! Y dice en todos los mensajes que el Señor Jesús, el Mesías, dio a estas 7 congregaciones: arrepentíos al que venciere hasta el final. Ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que el mundo tiene que saber, y indudablemente muchos dirán que comenzarán a viajar. No, hermano amado, el internet es la fuente que Dios va a usar para que este evangelio del reino, para que Apocalipsis, para que Mateo 24 sea predicado en todo el mundo. No habrá familia en el mundo, escuche bien, que no tenga el testimonio y sepa de lo que Dios hará en su justicia. Muchas bendiciones, Sandrita. Con mis hermanos del YouTube, que Dios me los guarde mucho y entendimiento y sabiduría sea sobre ustedes.